Rabino Jacob Shaul Elashar, época Aharonim, 1817 a 1906, también conocido como Yishá Berajá. Fue un rabino sefardí del siglo XIX en la Siria otomana. Se convirtió en gran rabino de sefardí de Eretz Israel en 1893. Jacob Shaul Elashar nació en Safed, en el seno de una destacada familia rabínica sefardí que había residido en la tierra de Israel durante siglos. Su padre, el rabino Eliezer Yeruhán Elashar, era un shohet. En 1824, cuando Elashar tenía 7 años, murió su padre. La familia cayó en la pobreza y su madre vendió su casa y sus pertenencias y mantuvo a su único hijo trabajando como costurera. Se mudaron a Jerusalén y en 1828 se casó con el rabino Benjamín Mordejai Nabón, quien adoptó a Elashar y se convirtió en su maestro y mentor. En el momento de su bar mitzvah ya era considerado un prodigio en la Torá. En el año 1832, a los 15 años, Elashar se casó con una niña huérfana. Tuvieron 4 hijos, 3 de los cuales nacieron cuando aún vivía en la casa de su padrastro. En 1853 fue nombrado dayán en Jerusalén y enviado como emisario de la comunidad judía sefaradí de Jerusalén Alejandría, para persuadir a la comunidad judía de anular la decisión de dejar de recibir emisarios rabínicos de la tierra de Eretz Israel. Logró persuadirlos de que anularan la decisión y fue invitado a convertirse en el rabino de la ciudad, pero se negó. Se convirtió en jefe asociado del Beidín de Jerusalén en 1855 y jefe de Beidín en 1869. En el año 1893 se convirtió en Rishon LeZion, o gran rabino sefaradí de Eretz Israel, tras la muerte del Rishon LeZion Rafael Meir Panigel. Permaneció en este cargo durante los siguientes 13 años hasta su muerte en 1906. El rabino Shmuel Salant era el rabino principal de la comunidad ashkenazi en ese momento y disfrutaban de relaciones muy cálidas y colaboraban en varios temas que afectaban a toda la comunidad judía de Eretz Israel. Elashar escribió miles de respuestas a preguntas de ashkenazim y sefardín y temamín en todo el mundo, la mayoría de los cuales se publicaron en cuestiones en respuesta a su nombre, conocidos como Maseish. El barrio de Jerusalén, Givat Shaul, lleva el nombre del Rab Elashar. Uno de los bisnietos fue el político y escritor israelí Eliyahu Elashar. Su genio, personalidad y legado fue retratado en diferentes obras y anécdotas de parte de otros rabinos y familiares, quienes fueron testigos de su grandeza en aquella época. Y nos da una idea de la notoriedad, papel y desempeño de la figura del Rishon LeZion en épocas del Imperio Otomano, puesto que continúa activo hasta la actualidad.